chicas, tengan ustedes muy buenos días, iniciando pues una nueva semana de trabajo en presencia del Señor. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, al igual que su familia. El tema del día de hoy está relacionado pues a esta pregunta que te estoy colocando acá, ¿no? Belén dice decide vender mascarillas por el COVID-19, como se detalla en el siguiente cuadro, ¿no? Dice la cantidad, una cantidad, su precio en soles es 2 soles. Dos cantidades sería 4, 3 serían 6, 4 es 8. En 50, ¿cuánto será? ¿No? Entonces, eh, ¿cuánto costarán 50 mascarillas? ¿No? Esa es la interrogante que se hace Belén, la pregunta que hace Belén, ¿no? Entonces, eh, está relacionado pues al tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy será entonces las progresiones aritméticas. El propósito de esta sesión, ¿no? Esta sesión de aprendizaje, los estudiantes lograrán identificar los términos de una progresión aritmética. Ese es el propósito de nuestra sesión. ¿Qué importancia tiene pues lo que es las progresiones aritméticas en nuestras situaciones cotidianas? La usamos cotidianamente. Una aplicación de estas progresiones básicamente se puede hallar en las matemáticas financieras, en los problemas de interés, cuando pedimos también un préstamo a los bancos, en las cuotas que vas a pagar mensualmente. La utilización de las progresiones es esencial. Por ejemplo, el simple hecho de contar las monedas de tu bolsillo para saber cuánto tienes en total es una progresión, es decir, una suma. Cuando estamos calculando un tiempo determinado en un cronómetro y aplicamos una progresión aritmética para saber cuántos minutos o segundos han pasado. Las progresiones también es utilizada en la rama de la estadística para calcular el promedio determinado. Una progresión aritmética es una asociación de términos y que cada término, excepto el primero, puede obtenerse el término anterior sumando una constante, R, llamada razón o diferencia, y que es la diferencia entre dos términos consecutivos. Esto es, si A sub 1 es el primer término y R la diferencia entre dos términos consecutivos, entonces el término general de la sucesión se puede hallar con la siguiente ecuación, ¿no? El A sub n es igual a A sub 1 más la diferencia n menos 1. Ejemplo. En este ejemplo dice hallar el término general de la sucesión. Yo tengo el conjunto n formado por los números cuyos elementos son el 1, el 5, el 9, el 13, el 17, el 21. La resolución sería así. Ya tú, como puedes observar, tengo ahí, ¿cuántos términos observas ahí? 1, 2, 1, el A sub 1 es 1, el A sub 2 es 5, el A sub 3 es 9, el A sub 4 es 13, el A sub 5 es 17 y el A sub 6 es 21. Mi primer término entonces, como lo puedes apreciar ahí, es 1. Mi segundo, la diferencia en este caso es, ¿cuánto sería su diferencia? Sería 4. 9 menos 5 es 4. 13 menos 9, 4. 17 menos 13 es 4. Coges cualquier número y su anterior, menos el 1, ¿no? Coges el número cualquiera. 17 menos 13, 4. Cualquiera. 21 menos 17, 4. Y ahí tengo la diferencia o razón. Hallando el término general, usamos la fórmula que conocemos ya. A sub n es igual a sub 1 más la diferencia por n menos 1. Diferencia o razón. Como me piden el término general, ya yo tengo que el a sub 1 es 1. La diferencia es 4 y n menos 1. Como me pide el término general, entonces quedaría así, ¿no?
4 multiplica n y 4 multiplica 1, sería 4n menos 4. Y la respuesta sería a sub n igual a 4n menos 3. Y ese es el término general. Veamos el siguiente ejemplo. Ahí está la ecuación, ¿no?, del conjunto 4n menos 3. Veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 dice hallar el 12º término de la progresión aritmética. Y te dan la progresión. El conjunto T, cuyos elementos son 4, el 7, el 10. Me piden el 12º término. La resolución sería así. Tengo mi primer término que es 4, ¿no? Tengo la razón o diferencia. ¿Cuánto sería? 10 menos 7, 3. 7 menos 4, 3. O sea, la diferencia sería 3. ¿Tengo el número de términos? Sí lo tengo. ¿Cuál sería? 12 términos, porque así lo indica el problema. 12 términos. Entonces me están pidiendo a mí encontrar a cuánto equivale ese 12º término. El término 12º. Para ello también usamos la misma fórmula, ¿no? La regla general. A sub n es igual a sub 1 más la diferencia por n menos 1. Me piden el término 12º. O sea, sería a 12º y lo voy reemplazando. A sub 1 es 4 más la diferencia que es 3 por 12 menos 1. Efectuando dicha operación, nos resulta siendo que el término 12º es 37. ¿Correcto? Entonces ya tendría ahí mi solución para este problema número 2. ¿Qué clase de progresiones, cuántas clases de progresiones aritméticas conocemos? En la clase de progresiones aritméticas tenemos pues la progresión aritmética pueden ser crecientes o decrecientes. En las progresiones aritméticas crecientes yo tengo ahí que toma este nombre cuando la razón o diferencia es positiva, ¿correcto? Ahí tengo un ejemplo de progresión aritmética creciente, ¿no? Tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18 más en forma ascendente, ¿no? Sumándole 3. La diferencia o razón sería ¿cuánto? 3. Y en la progresión aritmética decreciente, ¿no?, o de bajada, ¿no?, ahí tengo cuando su razón o diferencia va a ser negativa. Entonces, como puedes apreciar ahí, en el ejemplo número 2 de esta clase de progresiones, tengo el conjunto T cuyos elementos son 100, 96, 92, 88, 84. La diferencia, 96 menos 100 es menos 4. 92 menos 96 es menos 4. Y como puedes apreciar, la diferencia es negativa. Por eso que se le llama progresión aritmética decreciente. En la siguiente parte también lo que vamos a ver es acerca de la suma de los n términos de una progresión aritmética. Y en esta suma de los n términos de una progresión aritmética, dice, para hallar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, podemos utilizar la siguiente ecuación. Veamos entonces. La suma de los n términos será equivalente a decir a la sub 1 o la semisuma del primer término más el último término por el número de términos. ¿Correcto? Entonces esa es la fórmula para encontrar el número de términos. Continuando con este ejemplo, dice hallar la suma de los 20 primeros términos de la progresión, ¿no? Te da ahí esta progresión. Y como puedes apreciar ahí en esta parte, según los datos del problema, tengo que primero hallar el término 20, o sea, el a sub n, ¿no? Bueno, hay otras fórmulas también ahí. Ahí, bueno, lo he colocado también en la ficha que te he colocado ahí en el EduSoft, ¿no? Hay otra fórmula especial. También te conduce más rápido a la solución. Pero vamos a utilizar esta de acá.
previamente un camino, este es un camino, ¿no? Encontrando pues el a sub n, término 20, que no lo conozco. Tengo el a sub 1, ya lo tengo, que es 3. ¿Qué más tengo ahí? Tengo el número de términos, sí, que es 20, ¿correcto? Entonces, reemplazamos en nuestra fórmula. El a sub n, o sea, el a sub 20 es igual a sub 1, que es 3, más 4, que es la razón o diferencia, por el número de términos, que es 20 menos 1, ¿no? La diferencia ya sabes que es, coges cualquier número y su anterior. 15 menos 1, menos 11, 4. 19 menos 15, 4. 7 menos 3, 4. Entonces ahora sí nos quedó esa forma. Lo que vas a hacer ahora es efectuar la operación. 20 menos 1 es 19. Por 4 sería 76. Más 3, 79. Ya tengo el término. El término 20 es ahí, ¿correcto? Hay un error. El término 20 es 79. Ahora lo que vamos a hacer ya es reemplazarlo en la suma, ¿no?, que me pide el problema. Cogemos nuevamente la fórmula. Suma de los 20 primeros términos, ¿a qué será igual? A la sub 1 más a sub n por n sobre 2. El a sub 1 ya lo tengo, ¿no? Ya lo hemos encontrado, el a sub 1. ¿Cuánto es el a sub 1? Es 3. El a sub 20 es 79. Y el número de términos es 20. Sobre 2. Efectuando dicha operación, ¿cuánto sería? 820 sería nuestra solución, ¿correcto? Sácale mitad a 2, mitad de 20, 10. 79 más 3 es 82. Por 10, 820. Entonces, eso de ahí es ya para hallar la suma de los 20 primeros términos, ¿no?, de esa progresión. Veamos ejemplos de progresiones aritméticas en situaciones cotidianas. Dice, después de un tiro libre en un partido de fútbol, la pelota sale de la cancha y cae una pendiente. En el primer segundo recorre 5 metros, en el segundo recorre 10 metros, en el tercer segundo recorre 15 metros y así sucesivamente. ¿Cuántos metros recorrerá la pelota al séptimo segundo? Es un problema similar que coloqué al inicio, ¿no? Las situaciones cotidianas, ¿correcto? El problema de Belén, ¿no? Similar. La resolución sería así. Observemos el siguiente cuadro. Yo le he colocado un cuadro estos datos. El tiempo, ¿no?, y la longitud. El tiempo. El a sub 1 primer segundo, 5 metros. En el segundo recorre 10 metros. En el tercer segundo, 15 metros, ¿no? Lo he colocado así. En el, en el séptimo segundo, ¿cuántos recorrerá, no? Veamos su resolución ahí, continuando con la resolución, perdón. A ver, según los datos del problema, yo tengo pues que el a sub 7 es lo que me pide el problema. Tengo además el a sub 1, que en nuestro caso es 5. Y la diferencia sería 5 también, ¿correcto? Va de 5 en 5. Y el número de términos es 7. A ver, utilizamos la fórmula general. A sub n es igual a sub 1 más la diferencia que multiplica a n menos 1. Sustituimos esos valores ahí. El a sub 7 es igual a 5 más 5 por 7 menos 1. ¿No? La diferencia es 5, n es 7, el primer término es 5 también. 7 menos 1 sería ¿cuánto? 6. Por 5, 30. Más 5, 35 metros. ¿Correcto? Entonces es un problema en situaciones cotidianas, como puedes apreciar. Bueno, chicas, que tengan un buen fin de semana. Ya sabes que todas las indicaciones aparecen en el EduSoft y espero pues que te cuides, no salgas y que esté bien tu familia. No hay que perder la fe. Suerte, chicas, buen día.